Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos en este nuevo día que nuestro Padre nos ha permitido comenzar a vivir. Y vamos a tener, de ahora en adelante vamos a comenzar un estudio bíblico. Vamos a tener una lectura organizada de la Biblia como iglesia, como congregación, para que todos podamos estar aprendiendo al mismo tiempo y estar desarrollando ese hábito de la lectura que tanto se nos ha pedido en estas últimas semanas, de no ser solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Pero evidentemente, antes de empezar a hacer, tengo que leerla, tengo que escucharla, tengo que apropiarme de la palabra para saber qué hacer con esa palabra que estoy escuchando. Vamos a comenzar con el libro de Juan. Vamos a leer por capítulos, versículos. Tendremos una corta explicación y así vamos nutriéndonos todos de la palabra. Juan capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17, que dice así: En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Aquí encontramos mucha información valiosa. Juan nos muestra no el origen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué me refiero con el origen? Porque al ser eterno no hay un principio y un fin que nosotros podamos definir con nuestra medida del tiempo. Nosotros, por ejemplo, empezamos a tener existencia desde el momento en que somos fecundados y termina esa existencia en el momento en que morimos, ¿cierto? Entonces sí tenemos un inicio y un final en nuestro tiempo, en este tiempo cronos. Pero nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, el Espíritu Santo, que son tres y a la vez son uno, no se miden por el mismo tiempo. Entonces cuando dice que en el principio era el verbo, ese principio no está determinado por una fecha como tal, ¿sí? No podemos decir, no sé, el 10.000 antes de Cristo, el 15.000 antes de Cristo, 2.000 antes de Cristo, no. Y eso no nos debe afanar. Saber desde cuándo existe Dios no nos debería afanar. Lo que nos compete es saber que, para empezar, la palabra era el Dios mismo. Por eso la importancia de la palabra. Por eso dice que en el principio estaba el verbo, o sea, la palabra. Acuérdense que cuando Dios hizo el mundo, hizo la creación, mejor dicho, Él decía y se hacía, ¿cierto? Entonces la palabra estaba desde el principio, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, o sea, todo en uno. Más adelante se nos explica que Juan el Bautista fue enviado para dar testimonio, para hacer la luz, para anunciar la venida del Señor Jesús. Los versículos del 9 al 11 son un poco tristes. ¿Por qué? Porque vino por las personas, pero los suyos no le recibieron. Y eso es muy triste, que venga el Señor a nuestra vida, golpea nuestro corazón y le digamos: no te necesito, ven después. Pero el versículo dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Muchas veces leemos este versículo de largo, rápido, y se nos embolata el hecho de que ser llamados hijos de Dios es el título más grande al que podemos aspirar, más que cualquier maestría, empresario del año, mamá del año, papá del año. Todos esos títulos se quedan pequeños en comparación con la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Esto qué quiere decir? Que nacemos de nuevo en el Espíritu. ¿Sí? ¿Y esto a qué nos lleva? A que Juan nos expresa, nos presenta al Señor Jesús de una forma desde su principio hasta su final, obviamente limitado por nuestro pensamiento humano, pero con la posibilidad de que Dios siga creciendo en nuestras vidas. Y esta es la idea con este estudio bíblico, que ustedes puedan leer los versículos que aquí se sugieren, con esta explicación todos podamos comprender un poco más de la voluntad de Dios para nuestras vidas y podamos todos crecer al mismo ritmo, cada quien aprende diferente, pero que todos podamos tener una misma fuente de información que es la palabra de Dios para que podamos seguir adelante y creciendo en esta buena obra que el Señor comenzó con nosotros. Nos veremos mañana con los siguientes versículos de este capítulo de Juan. Que estén bien, bendiciones.